Hola, bienvenidos. Unidad Educativa Dr. Luis Fernando Vivero. Tema: lectura recreativa para el buen uso del tiempo libre. Docente guía, licenciado Washington Vera Rodríguez. Iniciamos con esta frase muy sugestiva. La lectura nos da un lugar al que ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos. Mason Colley. Magnífica frase para poner en práctica, claro que sí, en esta época donde tenemos que permanecer mucho tiempo en casa. Lo mejor que podemos hacer es buscar un buen libro y dedicarnos a la lectura. Vamos a enfocarnos en la actividad que corresponde en esta clase. Actividad 1. Lectura. Lee el siguiente texto y realiza la actividad planteada. El texto se titula El recto, cuyo autor es Juan Ramón Jiménez. El texto dice lo siguiente: tenía la heroica manía bella de lo derecho, lo recto, lo cuadrado. Se pasaba el día poniendo bien, en exacta correspondencia de líneas, cuadros, muebles, alfombras, puertas, biombos. Su vida era un sufrimiento acerbo y una espantosa pérdida. Iba detrás de familiares y criados, ordenando paciente e impacientemente lo desordenado. Comprendía bien el cuento del que se sacó una muela sana de la derecha, porque tuvo que sacarse una dañada de la izquierda. Cuando se estaba muriendo, suplicaba a todos con voz débil que le pusieran exacta la cama en relación con la cómoda, el armario, los cuadros, las cajas de las medicinas. Y cuando murió y lo enterraron, el enterrador le dejó torcida la caja de la tumba para siempre. Interesante lectura. Hay un mensaje explícito e implícito. Les invito a que lean, interioricen y comprendan cada uno de los significados de estas ideas. Juan Ramón Jiménez nació en el año 1881 y falleció en el año 1958. Poeta español, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1956. Entre sus obras destacan Platero y yo y Diario de un poeta recién casado. Esos son datos relevantes del autor. Abordamos la actividad. Después de leer, cabe recalcar que hay un proceso de lectura. Les recomiendo que lo apliquen: prelectura, lectura y postlectura. Estamos ya realizando la postlectura. Hay un tema muy importante en esta actividad y son las frases subordinadas. La actividad propone lo siguiente: en cualquier relato, en cualquier discurso o construcción de palabras, es necesario que ciertas frases estén organizadas de un modo específico, una junto a la otra. Podríamos llamarlas frases centrales. Por otro lado, existen frases subordinadas que pueden colocarse en una posición diferente de la que ocupan en el texto original, y aún así el material de lectura conserva su sentido original. Dedícate a revolver las oraciones del cuento de Juan Ramón Jiménez y descubre qué alteraciones del orden cambian o rompen completamente el sentido de la historia y cuáles, por otra parte, pueden colocarse en una posición distinta sin que la interpretación del relato se transforme radicalmente. En pocas palabras, nos sugieren que cambiemos el orden de las oraciones o frases
para determinar si hay un cambio en el sentido del texto o si se mantiene su sentido original. Para esto les voy a explicar en qué consisten las frases subordinadas o también oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas son un tipo de oraciones compuestas en las que se establece una relación de dependencia entre un par de oraciones. ¿Qué son oraciones compuestas? Son aquellas que tienen más de un verbo, o podemos decir, son aquellas que tienen más de una oración. En otras palabras, son oraciones que dependen estructuralmente del núcleo de otra oración llamada oración principal. Existen diferentes tipos de oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas pueden ser sustantivas, adverbiales, adjetivas, de relativo. Tenemos aquí algunos ejemplos. Oraciones subordinadas sustantivas. Funcionan sintácticamente como un sustantivo. Me gusta que vengas pronto. Primer ejemplo. Me dijo que no vendría. Para un mejor entendimiento, las oraciones subordinadas dependen de una oración principal. Es decir, hay una oración compuesta, de la cual una es principal y la otra es una oración dependiente. La oración principal puede estar sola. Se puede omitir la oración subordinada o la oración dependiente y esta no pierde sentido. A diferencia de la oración subordinada, si se omite o se suprime la oración principal, la oración subordinada pierde sentido, por eso es dependiente. Necesita o depende de la oración principal. ¿Sí? Podríamos leer, me gusta, esa es la primera oración y se puede comprender. Pero si omitimos la primera parte y solo decimos que vengas pronto, no tiene significado, no tiene sentido. De igual manera en la siguiente oración, me dijo que no vendría. Lo que está resaltado corresponde a la oración subordinada. Si omitimos la oración principal, que es me dijo, el complemento no tiene sentido. Veamos otros ejemplos. Oraciones subordinadas adverbiales. Funcionan sintácticamente como un adverbio. Lo hice cuando me dijiste. Lo coloqué donde me indicaste. En este caso estamos hablando de adverbio de tiempo y adverbio de lugar. De igual manera, en el primer ejemplo, lo hice es la primera oración. Cuando me dijiste es la segunda oración. Si decimos lo hice, sí tiene sentido por sí solo. Entonces es la oración principal. Pero si omitimos esta primera parte y solo mencionamos cuando me dijiste, no tiene sentido. Otro tipo de oración subordinada son las adjetivas. Funcionan sintácticamente como un adjetivo. No olvidemos que un adjetivo indica cualidad o defecto. Ejemplo, el jersey que me compré ayer se estropeó. Los alumnos que estudian aprobarán. Lo que está resaltado corresponde a la oración subordinada, es decir, la oración dependiente. Veamos. Si leemos solo lo que está resaltado, por ejemplo, en la primera oración, que me compré ayer, no tiene sentido por sí solo. Depende de la oración principal. La oración principal es el jersey se estropeó. En el siguiente ejemplo,
los alumnos que estudian aprobarán. Si decimos los alumnos aprobarán, es la idea principal, frase o oración principal. Por sí sola sí tiene sentido, sí tiene significado. Lo que está resaltado dice que estudien. Si mencionamos solo esta parte, no tiene sentido por sí solo. Por lo tanto, es una oración subordinada. En la actividad que nos proponen, tenemos que cambiar el orden de algunas frases o oraciones y determinar si el texto pierde sentido o mantiene su sentido original. Entonces los invito a que disfruten de la lectura y puedan realizar la actividad propuesta.